Hoy te quiero compartir lo que es el diseño por arquitectura. Y en este caso voy a tomar un ejemplo pues muy básico, muy fácil de entender. Voy a utilizar lo que es el diseño de una calculadora y cómo podemos diseñarla por medio de una arquitectura. Esto te lo recomiendo para todos tus diseños, ya sea de sistemas digitales, tus diseños de automatización o programación, instrumentación, etcétera. Todo, si lo llevas de una manera estructurada, como lo es una arquitectura, te va a ser más sencillo, más fácil el poder llegar a la solución que requieres. Entonces, nuevamente tomando este ejemplo, voy a llegar al primer nivel en la arquitectura. Un primer nivel en la arquitectura es considerar tu sistema cómo está funcionando desde el exterior, desde la parte más externa, más de fuera. Y para ello, pues obviamente en una calculadora lo que encontramos es precisamente que requerimos una entrada y tenemos una salida. Lo que hacemos es teclear el valor, el número que queremos, presionar la operación y posteriormente lo que hacemos es en la salida, pues vemos primero los números que vamos a trabajar, posteriormente la operación y después de la operación vemos el número que sería el resultado. Entonces, en este caso, pues precisamente eso es a final de cuentas el primer nivel. Por lo tanto, en mi arquitectura, ¿qué es lo que estoy visualizando? Lo que estoy visualizando es que tengo una entrada y tengo una salida. Sin embargo, sé que existen más cosas dentro de esa calculadora para que pueda funcionar como tal. Para ello me voy entonces a un segundo nivel. Y de aquí pues puedo observar entonces que en el primer nivel sabía que iba a existir la manera de meter el primer número y se iba a visualizar en la pantalla. Después iba a poner la operación, en este caso. Y posterior a ello iba yo a ingresar el segundo número, el cual también iba a empezar o iba a aparecer en la pantalla. Entonces, una vez de que realizaba yo esto, pues presiono el igual. Y una vez de que presiono el igual, lo que sucede es que el resultado, que sería el número final, el resultado se presenta en la pantalla nuevamente. Entonces, si te das cuenta, hay una serie de secuencias de operaciones que se están realizando y entonces esa entrada y esa salida tiene que tener cierta convivencia con otros bloques. Esos otros bloques, ¿quiénes son? Pues obviamente, si me doy cuenta, tengo que realizar diferentes acciones en diferentes momentos. Entonces, esas diferentes acciones y diferentes momentos me los tiene que estar dictaminando un bloque que se le conoce como un bloque de control, que es a final de cuentas el que va a dictaminar en qué momentos hacer las cosas, en qué momentos tomar los datos, en qué momentos sacar la información a la pantalla, etc. Y si te das cuenta, existe otro, el cual esa operación que yo estoy seleccionando con el número y con el número 1 y con el número 2, pues obviamente me tiene que entregar el resultado para poder representarlo en la pantalla. Eso significa que aparte de alguien que me esté dictaminando qué es lo que se debe de hacer y en qué momento se debe de hacer, hay otro bloque el cual se está encargando del procesamiento de la información y en este caso es el que recibe los datos, realiza la operación deseada y posteriormente entrega un resultado como tal. Y a este bloque lo voy a conocer como el bloque de procesamiento de datos. Si te das cuenta, este sería precisamente el segundo nivel de una arquitectura. Podemos empezar a profundizar. ¿Cómo podemos profundizar? Bueno, si llegamos entonces al nivel 3 de la arquitectura, ahora es cómo voy a interactuar, cómo estoy interactuando entre estos bloques. Es decir, el bloque de control va a tener que llevar señales a la salida. De igual forma, se me hace que el de entrada va a tener que mandarle señales al de control. El de procesamiento va a tener que mandarle información. El de control también va a tener que mandar información al de procesamiento. Entonces aquí ya empiezo a interactuar. Lo que hago es determinar de igual forma si van a existir buses. En este caso es el número de bits que voy a estar transmitiendo de la entrada hacia procesamiento, el número de bits que voy a estar mandando información. Por ejemplo, aquí es un número de bits. ¿Por qué? Porque el número de operaciones son más de 2 o más de 4. Si son más de 2, entonces ya no estaría utilizando un solo bit. Si son más de 4, ya no tendría que utilizar 2 bits, sino ya tendría que incrementarlo. Por lo tanto, el número de bits que se utilicen para dictaminar de la entrada al control cuál es la operación, pues se incrementa y ahí estoy determinando un número determinado de bits que va a corresponder al bus de control.
De igual forma, el control va a tener que decirle por un número determinado de bits a mi procesamiento qué operaciones debe de hacer y en qué momento hacerlas. De igual forma, el número de bits que voy a estar manejando en mi bus de datos, pues también tengo que determinarlo. Y este bus de datos, pues por lo regular se comprende como es el número total de información que voy a estar operando. En las computadoras, por lo regularmente, se manejaban hace muchos años 16 bits, fueron incrementando 32 bits y actualmente estamos en 64 bits de ese bus de datos, y ese es el bus que está trabajándose, independientemente a los bus de control y a los bus de operaciones. Entonces, este sería nuestro segundo nivel de nuestra arquitectura, el determinar los buses, el determinar las señales de control y de igual forma los buses de mis datos y los buses de mis controles, ¿de acuerdo? Al igual que las señales, porque pueden haber señales individuales, no necesariamente están incluidas dentro de los buses. Cuando llegamos a un cuarto nivel de una arquitectura es ahora esos bloques que definimos en un principio, pues es empezarles a darles una forma más estructurada e irnos ingresando e introduciendo más a lo que es ese diseño. Entonces, cuando nos introducimos más a ese diseño, lo que encontramos es precisamente que ese bloque de entrada pues está conformado por un teclado y además necesito un convertidor que me trabaje de ese código binario decimal hacia un código binario. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas cuando trabajo con un BCD, que sería un decimal, un código binario decimal, el número de bits para trabajar con diferentes números, es decir, imagínate trabajar con el 9999, cada uno de ellos requiere 4 bits. Entonces, 4 bits por 4, el número de bits se incrementa por mucho en mi bus de datos, a diferencia de que si lo trabajara con un código binario. Entonces, es importante que tengamos definido precisamente que dentro de mi calculadora debe de existir también un convertidor de binario decimal hacia un binario. Debe de existir nuestras señales de control y ya tengo que estar viendo cuáles son las señales que va a estar manejando ese teclado. Seguramente voy a mandar la información a mi control, seguramente voy a tener que recibir información del control para saber qué es lo que debo de hacer, etcétera. Si te das cuenta, aquí ya estoy definiendo más a detalle los buses que en mi nivel número 3 había definido en esta parte. Y eso mismo lo hago para cada uno de mis bloques. En el control pues ya aparece un control principal, pero me doy cuenta que debo de tener un control de suma, de división y de resta. ¿Por qué? Porque matemáticamente el algoritmo para poder desarrollar una multiplicación y una suma es muy diferente al de una división y una resta. Entonces tengo que tener en cuenta este tipo de diferencias dentro del control para poder implementarlo correctamente. Nuevamente defino cuáles son los códigos, los códigos que van a estar operando, realizando las operaciones, el control que voy a mandar o el bus de control hacia el ALU, tengo registros de almacenamiento, entonces todo ello necesitamos definir esos buses o esas señales. Y de igual forma, pues el bloque de salida, pues tengo que definir si estoy operando en un código binario, pues de alguna manera tengo que volver a regresar ese resultado que me lo está dando en binario en un convertidor de binario decimal. Posteriormente, dentro de ese bloque, estoy observando que necesito manejar un control de desplegado. ¿Por qué? Porque recibo señales que vienen directamente de mi entrada y esa señal que viene de mi entrada, pues obviamente tengo que saber en qué momento sacarla al display y en qué momento ya no sacar las entradas, sino ahora lo que tengo que hacer es el resultado pasarlo. ¿Por qué? Pues porque ya no lo presento. Ahora, esto también va a depender de las características que estemos diciendo en la calculadora. Hay calculadoras que nos presentan todavía los números de operación y el resultado. Hay otras que ya no nos presentan los números de operación y solamente nos presentan el resultado. Ahí es en donde tiene mucho que ver las características con el diseño que estemos haciendo. Sin embargo, si te das cuenta, ya nos estamos adentrando cada vez más. Y por último, aquí estamos manejando una memoria dentro de este nivel. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa memoria tiene información que nos pueda servir para el control o para las conversiones. En este caso es ya dependiendo de tú cómo lo estés estructurando, cómo lo estés pensando. Un nivel 4B, pues obviamente
es el irnos a ese procedimiento. Si te das cuenta, en el 4A lo que hicimos fue ver los bloques de salida, de entrada y de control. Sin embargo, el procesamiento de datos mencionábamos que se puede llevar a cabo por diferentes caminos. ¿Por qué? Porque la división y la resta son diferentes formas de realizarla a la multiplicación y la suma. Sin embargo, también se puede obtener el resultado utilizando diferentes herramientas, diferentes componentes, diferente algoritmo. Y el diferente algoritmo pues nos llevaría a un diagrama bloques del procesamiento de datos diferente. Entonces podríamos trazarlo en donde tengo el ALU, tengo mi dato A, mi dato B y tendría yo ahí a lo mejor retroalimentaciones o en su defecto podría yo hacer una serie de secuencias las cuales me podrían dar el resultado o en su defecto lo hago de manera directa en donde aparte de ese ALU que ya habíamos definido, el registro A, el registro B, mi registro de salida, tengo una parte en donde aparecen comparadores y esos comparadores van a unos sumadores y esos sumadores ya van a mi resultado, en donde también podría yo realizar algunas secuencias adicionales para obtener mi resultado final de la división o en su defecto de mi resta. Sin embargo, aquí lo que estamos observando es que la arquitectura va a cambiar dependiendo de tú cómo pienses el diseño. Y esto lo puedes ver, lo puedes visualizar ya una vez que vas adentrándote al detalle de lo que va a ser tu aplicación o tu diseño del sistema. El nivel número 4, pues obviamente ya integrando el nivel A y el nivel B, pues lo podemos representar de esta forma, en donde ya tenemos los detalles de nuestro primer nivel con un detalle aún más definido. Y el nivel siguiente, que sería un nivel 5, pues obviamente ya es irte más al detalle en cada uno de estos bloques que tenemos acá para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Y en este caso, pues no voy a irme con todos ellos, solamente voy a tomar este bloque, subbloque del nivel 4, y lo que vamos a hacer es que ese bloque del nivel 4, el nivel 5 ya es determinar qué es lo que vamos a tener en cada una de esas partes, cuáles son todas las señales de control, cuáles son los buses que están conectándose a cada uno de ellos, cuáles son los elementos o los conjuntos de dispositivos que van a estar trabajando, cuántos dispositivos tengo, qué características tienen. Es decir, ya me adentré cada vez más a esa parte de ese sistema. Entonces, lo que significaría es que ya llegara al nivel 6, pues obviamente es precisamente todos esos subbloques que fuimos definiéndolos, irlos definiendo más a detalle, ir ya estructurando los señales de control hacia dónde y cómo van a ir conectándose para que el objetivo sea precisamente lograr tener toda la estructura, toda la arquitectura por medio de bloques. Todavía no estamos conectando señales como tal, simplemente es definiendo cómo van a estar interactuando cada uno de ellos. Un nivel 7, pues obviamente este nivel es cuando ya haces e interconectas todos los bloques, todos los buses, todas las direcciones, todas las señales de control. Tienes un mapeo completo de todo tu sistema interactuando entre ellos y obviamente este nivel es el que te va a llevar a un desarrollo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya va a ser más fácil que de este nivel 7 puedas saber ya los elementos comerciales, ya puedas saber la programación que debes de hacer, ya sepas el cómo estructurarlo, el qué es lo que va a hacerte, ayudarte, el qué va a retrasarte, en qué debes de enfocarte más, porque es el subbloque más complejo, etcétera. Es decir, un diseño por medio de una arquitectura es lo más recomendable para poder facilitar complejos diseños. Espero te sirva y espero que lo aproveches.